Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy tenemos un día impresionante aquí. Hoy tenemos por primera vez entrevista con alguien que ha estado en el mundo del fútbol, alguien que ha sido jugador profesional, que ha sido entrenador y que ahora aún encima está en la Kings League. Sin más preámbulos, sin más dilación, vamos ya con el protagonista. Le he dado bombo y platillo porque para mí esto es una oportunidad impresionante. Recordamos, es la primera entrevista medianamente seria que tenemos en el canal. Bienvenido ya Nacho Castro con nosotros aquí al canal de Javiño _ 11 _. Lo primero de todo, Nacho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, faltaría más, gracias a vosotros. Nada, ya lo primero, vamos a hablar un poquito sobre lo que ha sido tu carrera, ¿no? Porque obviamente ahora estás un poquito más ahí a bombo y platillo por el tema de la Kings League, que se ha hecho muy famosa, ya no solamente entre la gente joven, sino también entre la gente un poquito menos joven. Pero vamos a repasar primero tu carrera. Has sido jugador profesional y voy a relatar aquí la lista de equipos por los que has estado, porque no es corta. Has estado en el Avilés, en el Barça, en el Depor, has estado en el Murcia, en el Jaén, en el Ávila, Zamora, Lanzarote, Fuerteventura, Recreación, Logroñés, Marítimo y Eldense. ¿Me equivoco? ¿He dicho algún nombre menos? ¿Alguno de más? No, bueno, y el último que ya cuando me vine a vivir a Barcelona, que en en el Guíxols, que es donde ya me retiré con 38 años. Sí, ese último que no nos aparecía precisamente tu carrera por el paso. Y aquí, obviamente, todos estos cambios de equipos. Y tengo aquí anotado que solamente te has movido en mercado invernal una vez. Entre Fuerteventura y el Recreación, que te fuiste precisamente en mercado invernal. Cuéntame lo primero, un poquito sobre tu carrera, si la repasamos brevemente, y sobre todo eso, cómo es el hecho de estarse moviendo cada temporada, e incluso ahí en ese periodo que tuviste cada 6 meses. Bueno, no es fácil, lo que pasa es que haces lo que te apasiona y lo que te gusta. Al final, yo soy de Avilés, bueno, y allí tuve la suerte de siendo juvenil, de debutar con el primer equipo y vivir algo muy bonito que fue el ascenso con el equipo de mi ciudad a Segunda División A. Recuerdo que en esa Segunda División A fue el año que estaba también el Depor. Recuerdo que estaba jugando con Pello Ural de delantero centro. Había auténticos equipazos. Y bueno, estuve 2 años siendo muy joven, con 18 años en Segunda División A con el Avilés, y de ahí me ficha el Barça para su filial y tengo, bueno, la suerte de poder estar en un club de esa grandeza durante 3 años y luego ya a partir de ahí pues desarrollé mi trayectoria futbolística por todos los equipos que has nombrado, que han sido muchísimos, todos de segunda B, salvo el último año en el Eldense, que era el que estaba en tercera división y que al final estuvimos a punto de jugar el playoff de ascenso, pero en la última jornada no pudimos. Te quería preguntar precisamente por un dato anecdótico que precisamente comentabas, también lo había visto en una entrevista que hiciste precisamente la semana pasada. Desde aquí un saludo a los de la caverna de Twitch, porque vi un poquito de esa entrevista, me pareció magnífica. Justo el año que ascendéis con el Avilés, coincidís anecdóticamente, no sé si quieres ahondar mucho en esto, pero coincidís con el Cambados de Sito Miñanco. No sé qué era Sí, también sí, sí, competir sí. contra ese Cambados. Sí, lo recuerdo porque además era un equipo hecho de aquella base de talonario, bien dicho. Bueno, fue un equipo que creo que quedó tercero, cuarto clasificado, por detrás nuestra y del Racing de Ferrol. Era un equipo que en aquel momento tenía jugadores de mucho nivel, de Galicia, Montoto, que había jugado en el Lugo, incluso en el Avilés en la época buena, Miguel Sor, un delantero centro de una calidad enorme. Al final era un equipo con un gran presupuesto, con muy buenos futbolistas y nos tocó vivir aquella época. Recuerdo que nosotros nos tocó jugar ya el penúltimo partido en Cambados, pero ya acabamos de conseguir el ascenso matemático a segunda división A, y ellos tampoco hubieron opciones de ascender porque no era como ahora, solo ascendía el primero directamente, no había ni liguilla de ascenso en aquel momento. Pues precisamente comentábamos eso, el ascenso con el Avilés, y tuviste la suerte de pertenecer a ese último Avilés en segunda, si no me equivoco. Algo que para ti, siendo nato de allí, debió de ser también muy especial y muy sentido, ¿no? No, pues no, esos son unos momentos que siempre guardas con mucho cariño. Al final es el equipo de mi ciudad y además es un sitio donde hay mucha afición al fútbol y lo que viven sobre todo en esa época que todavía
no tienes la madurez suficiente como para vivirlo. Lo vives de una manera especial, pero sin ser consciente de lo que habíamos conseguido, que era algo histórico. Al final es un ascenso a segunda división. La lástima es que solo duró 2 temporadas porque ahora en la segunda temporada el equipo volvió a descender a segunda B y desde ahí ha pasado por muchísimos altibajos, incluso estando en categorías más bajas como la tercera división. Supongo que tú, como propio de Avilés, estarás muy contento por ese reciente ascenso que tuvieron para subir a la segunda categoría RFEF, ¿no? Sí, la lástima es que, bueno, la derrota de este domingo con el Guijuelo, porque están ahí en una posición muy buena, con opciones para jugar el playoff de ascenso a primera ref, que yo creo que por ciudad y por afición es donde debería estar. Hablas del tercer equipo de Asturias después del Sporting y del Oviedo y sin embargo pues el mismo Caudal de Mieres o el mismo Marino del Banco que ha hecho las cosas muy bien en los últimos años pues han estado por delante de ellos a nivel de clasificación y de categoría. Y ya como decimos, luego pasas pues eso, pues por el Ávila, por el Zamora, Lanzarote y Fuerteventura, que ahí, de hecho te quería preguntar, ¿cómo es ese paso de ir de isla en isla? No sé si hay mucha rivalidad entre ellos o no, porque justo tienes ese paso del Lanzarote al Fuerteventura, te quería preguntar precisamente por ese paso de islas vecinas. No, mira, yo en ese año estaba en Zamora, acabamos de hacer playoff de ascenso a Segunda División A y recuerdo que me llama Mendilíbar porque me había enfrentado a él esa misma temporada o el año anterior que había estado entrenando a la Aurrera de Victoria y bueno, me llama diciéndome que me quiere fichar para Lanzarote y bueno, y decidí en ese momento, aunque estaba muy a gusto en Zamora, cambiar de aires porque sobre todo me llama un entrenador, luego me demostró lo que hemos podido todos ver, Sí, cómo sí. era como entrenador, nos hizo campeones con el equipo del Lanzarote en Segunda B en un año también histórico. Lo que pasa que, bueno, luego a él le llegó la oferta para entrenar en Segunda División a Leibar y también yo consideré que en ese momento mi etapa allí en la isla pues había finalizado y decidirme a Fuerteventura, pero sí es cierto que allí nos costó, es el único sitio, igual también por las dimensiones de la isla o por estar en aquel tan poco poblada que a mi mujer le costó bastante adaptarse y bueno, surgió la oportunidad de irnos a Logroño y nos fuimos en diciembre. Fue el único cambio, como tú has dicho antes, en la temporada de haber cambiado 2 veces en equipos diferentes. Sí, porque precisamente te quería comentar por el tema del fútbol canario, porque claro, yo que las pocas veces que he podido veranear siendo chiquitillo, pues he pasado bastante por Fuerteventura, por Lanzarote, las distancias entre poblaciones son muy grandes. Obviamente allí son carreteras pequeñas y en nada te pones a la otra punta de la isla, pero sí que es ese punto, ¿no? De Sí, desplazamientos un no, poquito incómodos. Lanzarote no creas. Lanzarote, una isla, la isla la recorres en 40-45 minutos. Sí. Es una isla muy cómoda. El problema es Fuerteventura, para recorrer una punta a otra, puedes tardar 3 horas. Y luego no está los sitios tan poblados como es Lanzarote. Bueno, para mí me parece una isla preciosa, pero también para las familias se hace más complicado porque nosotros al jugar en la península muchos días te tenías que ir el sábado por la mañana y no regresabas a casa hasta el lunes por la tarde, porque jugabas los domingos por la tarde en Madrid o te tocaba jugar en Galicia Mm. y no había vuelo de vuelta después de finalizar el partido, con lo que muchas veces por la familia estaba sin vernos durante 3 días. Yo creo que es lo que peor se llevaba. Luego ya comentamos eso, pasaste por el Logroñés, el Marítimo, el Endense, de hecho te retiras ya en tierras catalanas y justo en tierras catalanas es cuando empiezas ya como entrenador, primero con el Peralada, si no digo mal el nombre porque siempre me pasa que me trabo un poco, luego con el Girona B, con el filial y luego ya es cuando das el salto, se podría decir, a la Andorra, que no sé si te cuadra justo cuando llega Piqué como presidente o aún estás en la etapa anterior, que eso ahí por fechas es difícil a veces mirar. No, yo primero me retiro en el Guisols, el equipo que te dije de San Feliu de Guisols, y luego es cuando me voy de ahí, es retirarme y el presidente de ese mismo club me ofrece entrenar al equipo que estaba en Primera Catalana, lo que es la regional preferente en otras comunidades autónomas. Y de ahí me voy a Peralada. En Peralada estoy 3 o 4 años donde conseguimos un ascenso de categoría y ahí luego antes de irme a Andorra estoy 3 años en un equipo de aquí de Barcelona que se llama el Horta, que es un equipo de un barrio muy, muy humilde y conseguimos hacer 3 años sensacionales a nivel humano y a nivel futbolístico, jugando un playoff de ascenso a categoría
y llegando a la final de la Copa Cataluña absoluta, y es cuando me firma el Andorra que presidía Gerard, que presidía Piqué. Ya estaba, ya era el presidente cuando yo voy allí a entrenar. Y tienes ahí ese paso ya por lo que era antes Segunda B, porque justo te cuadra que aún es Segunda B, te pilla justo el cambio de formato. No sé tú como entrenador cómo viviste ese verano con todo el cambio de formatos, de que de Para Segunda B... nosotros, Sí, di, para di. nosotros fue una locura. Una locura, y creo que además en un mal momento, porque se hizo una liga muy reducida en la que te jugabas muchísimo, muy pocas jornadas. Creo recordar que incluso el Depor de aquella época hubo momentos que estaba muy cerca de bajar incluso a segunda ref. Sí, sí, no, es que de hecho hay un famoso partido aquí en Pasarón, o sea, en Pasarón, en Riazor contra el Pontevedra, que ganamos 1-0, creo que es a falta de 4 jornadas de la primera fase famosa aquella. Y No, es que en la primera literalmente, fase, y literalmente si el Depor perdía ese partido, creo que el Pontevedra nos igualaba a puntos o una cosa así, y vamos, era literalmente comerte una bajada de segunda división a cuarta en menos de 3 meses, como quien dice, porque aún encima habían acabado las competiciones como habían acabado, pero sí, supongo no, que no, para vos... te lo jugabas todo en 10 jornadas, y eso suponía una presión añadida para todos. Y además en un momento de una incertidumbre muy grande, porque era cuando estaba el COVID, Sí, sí, sí. con muchas suspensiones de partidos, sin público. Creo que no era el momento para haber hecho un cambio tan drástico que supuso que muchos equipos históricos pues se quedaran incluso en categoría más baja, no pudieran aspirar a estar en primera ref. Eh, Creo que lo justo hubiera sido que se hubiera hecho en una competición regular de 38 jornadas, y cuando ya los efectos de la pandemia hubieran pasado. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con que la reestructuración era muy necesaria. Lo que no compartía era el momento en el que lo hicieron. Sí, porque obviamente creo que todos coincidimos más o menos en el fútbol español de que tener 4 categorías, o sea, 4 grupos distintos en Segunda B era demasiado grande, porque aún encima luego los saltos de tercera a Segunda B también eran una locura. Es decir, ahora más o menos sí que está un poquito más equilibrado, pero sí que es verdad que ese año, yo no sé también cómo se gestiona eso en tema de vestuarios, por ejemplo, tener una mala racha en las primeras jornadas y saber que te quedan, lo que dijiste tú, quedan igual 8 jornadas para conseguir un No, no, objetivo. mira, ese año, ese año yo creo que hubo una cantidad de ceses de entrenadores que fue de un 70% de todas las plantillas de Segunda B. Al final, el que no conseguía el objetivo ese de meterse en la primera fase entre los tres primeros, muchos entrenadores pues saltaban por la presión que tenían todos los clubes de querer estar ahí, y muchos equipos también hicieron apuestas fuertes. Sabían que si no conseguían ese objetivo, pues podían tener un déficit económico muy, muy grande. Fue muy complicado. Primero porque veníamos de un parón también desde el mes de febrero o marzo sin entrenar. Luego una pretemporada más larga de lo normal, de más de 2 meses, para que el jugador se fuera adaptando a las cargas, gestionar el tema de las lesiones, gestionar el tema de que luego si tenías un caso de coronavirus, pues El tenías que aislarte durante apartarlo 10 días y no, y incluso no poder apartarse ni todos. entrenar, no poder ni entrenar. Luego nosotros allí en Andorra, con el tema de las, de las pruebas PCR, creo que lo gestionaron muy bien, sobre todo a nivel de seguridad, y hacíamos PCRs continuamente, 2 o 3 a la semana, mientras que había otros equipos que igual no hacían ninguno. Entonces al final también ellos podían contar con esa ventaja de que, bueno, de que podían estar jugadores contagiados, y sin embargo nadie tenía ese control. Yo creo que también en ese momento tenía que haber existido una figura que se encargara de llevar ese control de gestión de todos los equipos, para que todos los equipos partaran en igualdad de condiciones. Luego ya después de esa etapa en Andorra, después de que te cesen en la temporada justo en la que terminas, a la temporada siguiente fichas por el San Fernando, club dentro de lo que cabe un poquito más humilde dentro de la categoría, no era obviamente un primera espada, pero conseguís estar durante buena parte de la temporada, diría que 2 tercios de la competición, peleando por entrar en puestos de playoff, y a pesar de que el No, equipo al final sí, se cae, es temporadón, o sea, dicho, sí, dicho básico. bueno, en Andorra nos cesan al finalizar la primera vuelta de la primera fase, que llevábamos 10 partidos y íbamos empatados con el primer puesto.
Bueno, sí, luego es lo que tiene situaciones del fútbol que no fueron agradables de que te toque vivirlas y más en una situación en la que el equipo estaba en una situación idónea. Pero bueno, pues luego tuve, sí, lo que tú comentas, el año de San Fernando, que el año pasado creo que fue un año con muchos altibajos porque empezamos la liga tarde en la planificación y empezamos mal. Pero luego sí es cierto que hicimos un tramo del mes de noviembre a marzo espectacular, en la que a falta de 10 jornadas y mucho antes estábamos en puestos de playoff de ascenso. Y bueno, es cierto que el final de temporada tuvimos muchas lesiones y el rendimiento del equipo bajó muchísimo y no pudimos conseguir algo que hubiera sido histórico para lo que comentas en ese momento, un equipo que, bueno, que humilde en cuanto a presupuesto en comparación con otros equipos de la categoría. Es que yo te iba a comentar, de hecho, en tus filas tenías a Bicho, al jugador de Sí, bueno, yo Sada, lo fiché, sí, sí. y curiosamente el deportivismo tenía cierto, no vamos a decir pánico ni terror, pero sí que había cierto miedo por esa famosa ley del ex, porque era justo cuando el Depor ya se veía que no podía alcanzar al Racing de Santander, y el pánico en La Coruña era, Dios, que ahora vamos, nos quedamos segundos, igual entra el San Fernando, viene Bicho a Riazor y nos echa Bicho. O sea, se producía ahí Bueno, un... él es muy deportivista. Yo también he tenido la suerte de jugar en el filial del Depor en la época buena también. Pero creo que Bicho es un pedazo de jugador y además un chaval extraordinario. Creo que su mayor ilusión es poder volver a vestir la camiseta del Depor. Yo creo que tiene condiciones para ello. A mí me lo demostró desde que lo llevo siguiendo también. He tenido la suerte de tener a Rubén Coméndez, que fue entrenador del juvenil y del Fabril y había sido compañero conmigo en el Depor y los informes que también él me había dado en todos los sentidos eran excelentes y todo eso se corroboró en el tiempo que he estado conviviendo con él. Ojalá tenga esa pizca también de suerte porque muchas veces para poder dar ese salto de calidad en el mundo del fútbol dependes de muchos factores que no puedes controlar y bueno, que alguien te dé ese empujón hacia arriba. Luego también te quería comentar que en el San Fernando tuvisteis a un jugador que para los que somos de los 90 era de culto como era Viaviani, o sea, un delantero que había estado en equipazos por todo el mundo y de repente llega al San Fernando. Yo no sé cómo es trabajar también con un jugador que ha estado en ese nivel de exigencia, aunque llegue al San Fernando obviamente en el ocaso de su carrera futbolística. Excepcional, te lo digo que es muy fácil porque es un chaval un tío muy humilde, con una gran familia. Él ya se vino a vivir a Marbella, ya había estado el año anterior de San Fernando. También venía con el grupo inversor que había comprado el club y creo que es un chico, bueno, con un nivel de implicación excelente, un tío que ha sido campeón del Mundialito, que ha jugado en el Inter de Milán y sobre todo una persona muy, muy cercana y muy humilde. Con nosotros el año pasado hizo una temporada excepcional, en todo, excepcional. ¿Quién, Fue un comen- jugador bastante diferencial. ¿Quién comentarías que en el San Fernando estuvo quizás un poquito infravalorado con lo que os daba y lo que parecía de fuera que os aportaba en el equipo? Un jugador así que dijeras, pues mira, este chico parecía que no brillaba tanto, pero nos dio la vida en muchísimos partidos. Bueno, yo el año pasado para el San Fernando firmé a Carbó, que es un chico que jugó conmigo en el filial del Girona y bueno, y creo que era un chaval que iban pasando los años y no había tenido ese empujón para meterlo en el fútbol profesional y ahora lo fichó el Lugo esta temporada. Creo que es un chico sobre todo que hace ese trabajo que no es tan llamativo como puede ser el jugador más dinámico, más ofensivo, pero que bueno, que es el jugador que te aporta mucho equilibrio, que tiene mucha presencia. Bueno, destacaría bastantes futbolistas, sobre todo de los del año pasado. Bicho creo que también es uno de esos jugadores que creo que junto con Carbó tienen condiciones para jugar en el fútbol profesional. Y ya luego, esta temporada justo que entra, empiezas la temporada obviamente con el San Fernando, porque de hecho te habían renovado en la temporada anterior. Y después del principio de temporada, un poquito más dubitativo, más errático, al final también os cesan, llega en vuestro lugar Salva Ballesta. Te quería preguntar, pues simplemente, pues, ¿cómo vives ese cese después de la temporada justo anterior? Bueno, no fue fácil porque
porque nosotros empezamos la liga ganando en casa con el Ceuta, empatamos creo que en el campo del Badajoz, y los siguientes 2 partidos creo que hacemos 2 partidos excelentes. Uno es contra el Racing de Ferrol, que viene en su mejor momento, y que perdemos 0-1 en un detalle nuestro de una pérdida en salida de balón, un partido muy controlado, muy táctico por parte de los dos equipos, y luego la siguiente jornada perdemos en el campo del Alcorcón, pero es un equipo que va líder en según que ahora se demuestra el potencial que tiene. Lo que pasa es que perdemos poniéndonos por delante 0-1, siendo muy superiores en la primera parte, y nos remontan en la segunda parte cuando se habían quedado con uno menos. Entonces, por eso no entiendo esas prisas, aunque sí creo que nos hizo muchísimo daño en las expectativas del año anterior, el haber puesto ese listón tan alto y sobre todo el mal tramo final de temporada que tuvimos al finalizar la liga. Y hablabas precisamente del momento de las prisas, ¿no? De quizás al echar a un entrenador. Y yo te quería preguntar también por otras situaciones, porque literalmente este año en la primera RFEF, tanto tú como otros compañeros han sido cesados con bastante, diría, rapidez, o incluso sin tener muy en cuenta a veces en principio de temporada, que obviamente hay que formar un grupo, hay que estabilizarlo, muchas veces en esta categoría. El deportivismo ahora mismo, que la conoce bastante bien, por desgracia, acostumbrarse a tener 10 o 15 fichajes y tener que aclimatarlos. Y este año yo creo que es de los años que más récord ha habido de ceses en cuanto a la primera vuelta. O sea, ha sido una cosa Bueno, bastante loca. sí, siempre, todos los años, yo creo que en todos los años el promedio supera la mitad de los entrenadores. O sea que es muy difícil para un entrenador tener esa continuidad, porque están los datos ahí, son datos objetivos. Creo que ahora mismo no hay prisa, hay muchos, bueno, muchos intereses, estamos en categorías que son totalmente deficitarias, que al final los clubes hacen apuestas económicas, pero no se paran a pensar sobre todo en un proyecto a medio o largo plazo, en una planificación de las plantillas y de los equipos. Creo que las prisas no son buenas consejeras, y la prueba la tienes en que muchos de esos equipos que luego hacen esos cambios de entrenador, muy pocos son los que logran enderezar esa situación. Pero bueno, son situaciones que te toca vivir como entrenador, tienes que respetarlas y sabes que estás en un mundo en que sabes que ese momento va a llegar, que es muy complicado que tengas una continuidad año tras año de estar entrenando y de que no te cesen. Y ya después de que te ceses del San Fernando, pasan unos meses y llegas como entrenador del Ultimate Móstoles de DJ Mario para la Kings League, que de primeras sonó cuando lo inventó Gerard Piqué como un invento de a ver qué va a pasar aquí. Y de repente os encontráis con que es una competición, con que la están siguiendo casi 1 millón de espectadores jornada tras jornada, con draft para seleccionar a los jugadores, con algún exfutbolista profesional de mucho nivel, porque tú, por ejemplo, tienes a Sergio García entre tus filas, un tío que ha sido campeón de la Eurocopa con España, por ejemplo. Te quería preguntar, lo primero, ¿cómo te llega ese interés por parte de DJ Mario para hacerte al frente del Ultimate Móstoles? ¿Y cómo estás viendo en general la categoría, ¿no? Si te ha sorprendido la calidad en general de los jugadores drafteados y un poquito el formato. Mira, a mí un mes antes, creo que principios de diciembre, se pone uno de estos chicos youtubers conmigo en contacto. Yo en ese momento te digo que no tenía ni idea de lo que era la Kings League, pero ni casi había oído hablar de ella. Y yo tenía pensado irme fuera a entrenar, pero y bueno, dije que no entraba en mis planes ahora mismo, que tenía la opción de poder irme a entrenar fuera, y era lo que en esos momentos quería. Pero fueron pasando los meses, al final estoy aquí en Barcelona, y el día antes del draft me llamó DJ Mario, que tenía referencias mías, que hostias, que si le podía echar una mano con el tema del draft mañana, que estaban buscando un entrenador, que esto se celebraba en Barcelona y que era ir a entrenar allí los domingos y ya está, y nada más, y elegirle el draft. Y digo, bueno, pues Pues algo para adelante. nuevo, no lo pruebo, veo lo que es y ya está, y me lo paso bien, que es de lo que creo que se trata. Mucha gente dice, hostias, pero puedes perder credibilidad como entrenador o tal. No es, ni es un tema ni económico, ni es un tema de vivir algo nuevo, de pasarlo bien y de probar otra experiencia que es totalmente distinta, y que además es un formato muy novedoso y que hay tantas reglas y tantos cambios
bueno, que para los entrenadores incluso que estamos allí es muy complicado porque no deja de ser también fútbol 7, no tiene nada que ver con el fútbol 11, es totalmente algo totalmente nuevo para nosotros también. Yo lo que te quería preguntar sobre las cartas, ¿hay mucha metodología a la hora de escoger el arma secreta? ¿Lo pensáis un poco así a a la routada, como se suele decir por aquí por Bueno, Galicia? nosotros hemos tenido muy mala suerte con las cartas porque la primera sí nos tocó 2 minutos De superioridad, de creo. sanción. Sí, la otra también era algo que no sé si era una expulsión de un jugador, pero siempre a los equipos rivales contra nosotros, sobre todo los de ellos, les ha tocado un penalti tirado, con lo que tienen esa facilidad. No sé, es que te cambian mucho las dinámicas, es un espacio muy reducido, puedes tener un partido muy controlado y luego ese partido por este tema de las cartas te puede cambiar lo que es la dinámica de ese mismo partido. Y luego creo que hay un hecho diferencial, que es los equipos que poseen un buen 12 porque tienen la potestad de poder tenerlo aquí entrenando y con unas condiciones, o los equipos que pueden entrenar 3 o 4 días, que algunos de ellos lo están haciendo, pues al final parten en superioridad o en ventaja junto con a la hora bueno, de poderlo diferenciar con el resto de los equipos. Ahora te quería preguntar por dos jugadores en concreto de tu equipo que han sorprendido muchísimo, como son Juanma y Arché, que, vamos, desde el primer día han puesto, vamos, todas las lupas sobre ellos, porque literalmente el rendimiento de Juanma en el primer partido, que ganáis por 5-1 al equipo de Aniquiladores, es de rendimiento de crack. O sea, una capacidad de remate, de asociación, que no sé si te sorprendió en el momento en que la viste en ese partido. Sí, me sorprendió el nivel del equipo. De él no, porque cuando hablaba con él, lo conocí ese mismo día en el draft, que vino con Mario, que tenía una relación con él y me ayudó mucho entre los dos. Sobre todo él también venía con una lista súper bien preparada del draft. No me sorprendió porque lo conocí a nivel futbolístico y luego sobre todo lo vi con una ilusión enorme en participar en este proyecto. Y cuando tú te apasiona algo tanto y lo haces con tantas ganas, pues al final es lógico que tu rendimiento sea mucho mayor. Y él está muy implicado en lo que significaba jugar la Kings League, estaba muy motivado y bueno, la lástima es que el otro día, incluso sin haber dormido, sin haber podido comer, porque estaba con vómitos y con fiebre, quiso ayudar al equipo y quiso participar, encontrándose en las condiciones en las que estaba y eso te dice mucho. El otro chico, Álvaro, ya lo conocía de Moncada, de haberme enfrentado a él en primera catalana cuando yo entrenaba al Guisos, mi primer año de entrenador. Y luego es un chico que luego se fue a Estados Unidos a estudiar y jugaba allí la liga universitaria. Creo que era un chaval con muy buenas condiciones y que elegimos en primera ronda porque creo que es un chico que técnicamente muy bien y además con bastante ritmo para lo que requiere el fútbol 7 también. Tenés a Sergio García, que de momento ha sido vuestro jugador estrella. No ha estado en los goles y en las asistencias como tal, pero imagino que también tener a un jugador como Sergio García y dentro de poco a Rubén de la Red, que también es el otro jugador que tenéis, supongo que os da un plus también en el sentido de a los chavales trabajar con alguien como Sergio García, que ha sido campeón de la Eurocopa con España. Sí, bueno, y sobre todo la humildad también con la que tienen a pesar de haber sido quien son. Tenemos la posibilidad de elegir el jugador número 12, el jugador número 11 que es fijo es Juanma y creo que hemos acertado y el jugador 12 pues tenemos la posibilidad de ir rotándolo y eso es lo que vamos a ir haciendo. Igual el próximo domingo o el siguiente pues viene también otro perfil para ver cómo se adapta al club porque bueno, tenemos esa posibilidad. Y ya, así para ir cerrando, que nos quedan más o menos, nada, 7 minutitos para acabar aquí la reunión, la entrevista en este caso. Nada, lo primero, ¿cómo ves al equipo después del partido de Science? ¿Crees que ese 5-1 fue demasiado excesivo? Por lo menos desde mi punto de vista, que estuve viendo todos los partidos, me pareció un castigo bastante excesivo. No sé cómo se lo tomó el equipo en sí y si tenéis ganas, obviamente, que me supongo que sí, de que llegue ya el próximo domingo para resarciros. No, bien porque creo que el resultado es muy engañoso. Y te digo que muy engañoso, te digo que en los primeros 35 o 37 minutos, si algún equipo hizo méritos siendo un partido también muy bien trabajado por ellos, creo, para ponerse por delante en el marcador, fuimos nosotros. A nivel de tener más ocasiones de gol, lo que pasa que, bueno, ellos tuvieron esa efectividad y nosotros, el portero de ellos, igual que en los dos partidos anteriores, habíamos tenido una efectividad muy, muy grande en cuanto a
bueno, a esas situaciones de ocasiones de gol, que materializas muchísimas de ellas. El domingo creo que tiramos en la estadística, dicen 35 tiros a puerta y el portero de ellos lo nombraron MVP. Creo Sí, que es un sí, sí. partido que cualquiera que vea el resultado dice, hostias, ¿qué ha pasado? Pero claro, el tercer, cuarto, quinto gol son ya unos minutos de descuento, el tercero jugando ellos la carta. Hasta entonces era un partido muy, muy igualado, con ellos defendiéndonos muy bien y esperándonos a la contra, y creo que nosotros fue de los mejores partidos que estuvimos con balón, pero no tuvimos esa efectividad de ponernos por delante en el marcador, que creo que hubiera hecho cambiar el partido. Pero es fútbol y tienes que, bueno, pensar también que has hecho cosas mal para haber perdido un partido ante un gran rival. Estaba precisamente los comentarios del partido. Se podía ver a DJ Mario bastante cabreado, ¿no? Por esa efectividad ultra del equipo contrario. No sé si os dijo algo después del partido en cuanto a, bueno, chicos, no pasa nada. No, no, bueno, ayer mismo dijo, hostias, he visto otra vez el resumen y todavía estoy más enfadado porque ya en las sensaciones en el partido me parecía que el resultado había sido muy, muy engañoso. Y es así, creo que las sensaciones que hemos tenido todos, ¿eh? Creo que fue un partido muy trabajado por parte de los dos equipos. Tú no ves el partido y ves ese marcador y dices, hostia, han pasado por encima al equipo. No, no ha sido así, ¿eh? Para nada. Creo que incluso de una manera objetiva, lo tengo que decir, creo que si se repite el mismo partido varias veces, ese partido se hubiera decantado en muchos de ellos a nuestro favor si se vuelve a jugar otra vez La de máxima la de que misma si el partido manera. se da 100 veces, ganáis Sí, 90. sí. Bueno, pues si se desarrolla como, ¿Cómo como se el otro día, desarrolló? yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tienes muchas más opciones que ellos de cara a gol. Pero al final pierdes. Y bueno, ahora te vienen rivales, creo, de lo mejorcito de la liga en las próximas jornadas, pues a intentar disfrutar sobre todo de lo que estamos haciendo y a poner las cosas difíciles a los rivales. Supongo que ellos también nos respetarán a nosotros. Ya última pregunta antes de despedirnos, Nacho. ¿Objetivo de esta temporada para el Ultimate Monsters? ¿El que tú crees o el que os ha dicho DJ Mario? Me vale cualquiera, pero objetivo, No, ¿ganar no la hemos, no competición? hemos hablado, no hemos hablado de ningún objetivo, pero lo más ambicioso posible. Cuando nos apuntamos a algo, aunque Es para sea ganar. cualquier tipo de competición o torneo, es para ganar, no es para pasárnoslo bien, para disfrutar con lo que estamos haciendo, pero joder, queremos competir y queremos ganar los máximos partidos posibles. El otro día perdimos y no nos fuimos de la casa riéndonos, pues estás fastidiado porque te gusta ganar y a nadie le gusta perder. Pues ese es el objetivo, intentar ganar el siguiente y el siguiente, y cuanto más arriba puedas quedar, mejor. Igual que supongo que los presidentes, si le haces la pregunta, seguro que también, porque los veo que son muy competitivos. Sí, sí, obviamente, ya se puede ver a veces en las competiciones entre streamers cómo son entre ellos, pues ya no te quiero comentar nada si ahora encima son los presidentes que dan la cara y se van a dar de tortas. Bueno, Sí, sí, Nacho, sí. después de nada, 35 minutos, lo primero, si lo has pasado bien en la entrevista, si has estado a gusto, que eso siempre es lo primero, obviamente, para mí, que he tenido mis pinitos en el periodismo local de aquí de A Coruña, pero obviamente cuando uno ya se lanza al barro en solitario, pues le apetece que el invitado está bien. Has Muy estado bien. cómodo, ¿no? Muy, muy a gusto. Tenía miedo de que la conexión mía de wifi me fallara. Creo que al final no ha habido ningún problema y No, nada, no, un no, no, placer. ha sido Siento perfecta, ¿eh? Ha sido perfecta, o sobre sea... todo el tiempo y haberte ya la semana pasada dicho, porque es que ando súper súper liado ahora por las mañanas con el tema del trabajo y todo, y bueno, he intentado adaptarme un poco a los horarios que tenía libres. Ahora me voy a entrenar un rato. Nada, muchas gracias y ya te puedes ir tranquilo. Se han caído cero fotogramas, ha habido cero parones, porque yo también estaba cagado por si mi conexión a wifi con las trombas de agua y de tormenta que hay aquí en Coruña hoy. Dije yo, a ver si ahora se me va a ir esto a la Bueno, verga y pues, nos vamos mal. Pero no, ha pues sido todo perfecto. perfecto, Nacho. Lo dicho, muchísimas gracias. Bienvenido oficialmente a las tropas de Javiño. Quiero que te sientas uno más de la familia. Y nada, dile a Juanma que estaremos pendientes y a ver si podemos también traerlo un día por aquí, porque tenemos ganas de hablar con él y también con Arché, con los dos. Y nada, ha sido un auténtico Pues placer tenerte, que hayas sido el no te primer invitado preocupes, y ya y... se lo comentaré a ellos. Vale, muchísimas gracias. Y lo dicho, ¿Vale? Nacho, un auténtico placer y que os vaya muy bien en la Kings League y estaremos muy pendientes de lo que vais haciendo.
Un abrazo. Perfecto. Un abrazo. Chao. Chao, Nacho.